el PPT, si, ¿Qué pasa con el PPT? o sea, tiene un PPT abierto, ¿no? Ninguno. ¿Tipo? No, es que se ve hasta la parte de ay, ¿Se ven donde los están archivos, los... profesor? ¿Se ve qué? Sí, se le ve Se ve, solo los archivos. sí, Los archivos. sí, por ejemplo, Ya, bueno, entonces vamos a corregir algunos pequeños detallitos que estábamos un poquito tarupidos. Estábamos hablando de eso. ¿Ahí se ve el PPT? sí, ahora sí, profe. Algo le está pasando esta cosa que no está muy... ¿Ahí se ve? Sí, está bien. ¿Ahí sí? Sí, Fantástico. profesor. En todo caso son las 7. ¿Son las 7? Sí, van a ser las 7. Ya, vamos a meter un poquito más de fierro a este tema. Bien, a ver. Está claro lo que comentamos, ¿no es cierto? Ahí está un poco, ¿no es cierto?, las versiones en distintos que enfatizan ciertos componentes de los proyectos, ¿no es cierto?, que son importantes tenerlos en cuenta, ¿ok? Y esto es válido tanto para la inversión pública como para la inversión privada, ¿ok? Eso es lo que me interesa que quede claro en este asunto. Tengo la sensación, ¿no es cierto?, de que en general, ¿no es cierto?, al tema de proyectos no se le da la importancia que tiene, como te digo, en los cursos anteriores, me da la impresión de que no se le dio tanta, no se le dio no se vieron estas dimensiones que tiene la idea de un proyecto. Pero bueno. ¿Y qué es un proyecto público? Decimos, ¿no es cierto?, y aquí hay una versión, si quiere, un poco política de los proyectos públicos, porque dice que se busca alcanzar un impacto sobre la calidad de vida y el bienestar de la población objetivo. En realidad, son adornos, ¿no es cierto? Calidad de vida y bienestar, ¿no es cierto?, son dos conceptos, ¿no es cierto?, que no tienen una expresión muy inmediata desde el punto de vista matemático, económico, ni nada que se le parezca. Pero sí reflejan muy bien, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando de hacer acá. Cuando hablamos de bienestar, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es que estamos mejorando el funcionamiento de los mercados. ¿Okay? Eso ya lo habíamos comentado en clases anteriores, ¿no es cierto? El mercado no resuelve por sí mismo todos los problemas que pueden haber, ¿no es cierto?, de asignación de recursos en una economía. ¿Okay? Depende si el mercado es eficiente o no, ¿no es cierto? Y el mercado será eficiente en la medida que tenga cierto tipo de características los bienes que produce. La lógica de esto, ¿no es cierto?, creo que lo comentamos cuando estuvimos hablando, ¿no es cierto?, sobre exclusividad y rivalidad en el consumo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Bien, es ahí donde falla el mercado, ¿ok? A la hora de asignar recursos, ¿no es cierto?, para bienes que no son rivales o no son excluyentes, ¿no es cierto?, entonces el mercado falla. Hay una lista larga, ¿no es cierto?, de fallos de mercado, ¿no es así?, y que son también sujetos de inversión pública. Qué sé yo, las asimetrías de información, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los mercados, ¿no es cierto?, que es poco denso, ¿no es cierto?, en fin, hay varias fallas, los monopolios, ¿no es cierto?, hay varias fallas, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto?, en los que interviene el sector público. Se trata, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, de proveer de bienes públicos, ¿ok? Y ahí entonces entramos en la cuestión de la calidad de vida, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, vamos a decir que los proyectos públicos, ¿no es cierto?, son también productores de bienes públicos. Una inversión pública, ¿no es cierto?, genera un flujo de rentabilidad, ¿no es cierto?, que no es muchas veces visible, ¿no es cierto?, pero no por eso deja de ser real. Cuando ustedes, no sé, construyen una plaza, por ejemplo, en una plaza nadie les va a cobrar por entrar. No hay un flujo de caja visible. Lo que hay es un flujo de bienestar, si se quiere. Gente que puede disfrutar de un área verde, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que incluso está dispuesta a sacrificar sus recursos para ir a disfrutar de una plaza. La idea que hay detrás de eso, ¿no es cierto?, es que la gente va a pagar, ¿no es cierto?, que si yo se va a transportar, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, va a ir a un lugar, ¿no es cierto?, bonito, como una plaza, por ejemplo, y en realidad, ¿no es cierto?, vamos a tener un flujo de rentabilidad social, que es lo que vemos más adelante, que indudablemente, ¿no es cierto?, mejora la calidad de vida de las personas. ¿Okay? Calidad y bienestar, ¿no es cierto?, tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que con la eficiencia de los mercados, cuando estamos hablando de una economía de mercado, por supuesto. ¿Okay? Yo no sé si ustedes vieron los equilibrios balrasianos en microeconomía, ¿no? ¿Se acuerdan del león Balras? No. Alex, Esther, Roberto.
No, profesor. No. Bien, a ver, uno de los resultados más importantes de la teoría del bienestar, ¿no es cierto?, en microeconomía, es justamente eso, el resultado del mercado, ¿no es cierto?, es el mejor posible. ¿Ok? En una economía de mercado, ¿no es cierto?, no se puede mejorar la condición de alguien sin empeorar la condición de otro, es decir, el bienestar es máximo. ¿Ok? A condición de que funcione el mercado, de que el mercado funcione eficientemente. Ya sabemos que eso no ocurre. Y en general, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que en realidad lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en gran medida es corregir los defectos de asignación de recursos del mercado. Y con eso vamos a aumentar el bienestar y mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Específicamente los proyectos públicos, ¿no es cierto?, son además promovidos por promovidos y qué sé yo, y sometidos a discusión, ¿no es cierto?, por instituciones públicas también. ¿Ok? No necesariamente solo públicos. De hecho, instituciones como Corfo, por ejemplo, tiene concursos para la provisión de bienes públicos. ¿Okay? Es decir, lo que hacen, ¿no es cierto?, es preguntarle a la sociedad, a ver, sociedad, ¿ustedes tienen ideas de proyectos públicos que nosotros pudiéramos ayudar a financiar? Eso es lo que hacen. ¿Ok? Directamente. Las ONGs, ¿no es cierto?, que sé yo, las organizaciones privadas sin fines de lucro, qué sé yo, las organizaciones caritativas, ¿no es cierto?, la Teletón, por ejemplo, todo ese tipo de instituciones proveen ciertas formas de bienes públicos. ¿Ok? Y en algún sentido, ¿no es cierto?, esos bienes públicos suelen ser apoyados por el Estado también. ¿Ok? O sea, o lo que es lo mismo. Un proyecto público no es exclusivo de la administración pública, no es exclusivo del gobierno ni del Estado en genérico de la administración pública, no es exclusivo de ellos. Pero sí tienen características que los distinguen de otro tipo de proyectos, ¿no es cierto?, los proyectos privados, donde existen flujos de caja que son visibles, que son tangibles. La idea, ¿no es cierto?, entonces, central de este asunto, ¿no es cierto?, es identificar y apoyar las ideas, ¿no es cierto?, que los proyectos que sean más rentables para la sociedad. La cuestión de la rentabilidad, ¿no es cierto?, se refiere entonces ahora a la rentabilidad social. La rentabilidad social, ¿no es cierto?, es una rentabilidad un poco distinta de la rentabilidad privada. Aquí el Estado no gana plata, ¿ok? No recibe recursos de vuelta, ¿no es cierto?, por el hecho qué sé yo, de construir una plaza, un camino, una carretera, etc. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, interviene una cuestión que se conoce como el principio de Kaldor. ¿Ubican a Alexander Kaldor? ¿No? No les hablaron de él tampoco. Bien. Kaldor, ¿no es cierto?, desarrolló algunas ideas respecto de los equilibrios generales de mercado, y un elemento central de esto, ¿no es cierto?, es que dice, mire, la rentabilidad de un proyecto, ¿no es cierto?, es distinto de la distribución de los beneficios. De hecho, la intromisión, la intervención del Estado, ¿no es cierto?, en cuestiones distributivas, ¿no es cierto?, es bastante débil, ¿no es cierto?, en muchos sentidos. En Chile, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una tradición en que el Estado se mete poco en los temas distributivos, y si lo hace a través de políticas públicas muy explícitas al respecto. ¿Ok? De nuevo, la razón es que no hay juicios a priori sobre este asunto. Ejemplo, qué sé yo, probablemente a ustedes les llame la atención, ¿no es cierto?, que en Chile se haga poco contra los monopolios. En general, ¿no es cierto?, no hay como recién en los últimos años, hay, qué sé yo, cierta reacción política en contra de, qué sé yo, de los carteles, de las colusiones y otras cosas más. La razón, ¿no es cierto?, de eso, ¿no es cierto?, es porque en realidad, en gran medida, el problema de los monopolios, ¿no es cierto?, de los carteles, de los acuerdos colusorios y otras cosas más, ¿no es cierto?, el mayor problema de ello, ¿no es cierto?, no es tanto que se haga menos eficiente la economía, muchas veces el impacto es bastante menor. El problema con ello, ¿no es cierto?, es que en realidad produce un efecto de redistributivo muy perverso. O sea, un monopolio, una colusión, ¿no es cierto?, lo que hace es que le quita plata a los consumidores, ¿no es cierto?, para dársela a los productores. Feo, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo en que eso es feo? O sea, cuando se coluden las cadenas de farmacia, ¿no es cierto?, explotan a los pobres, ¿no es cierto?, que pagan más caro por los medicamentos. ¿Sí? ¿Ese es el punto, chanchitos? Viejos perros y pollos. ¿Están de acuerdo con eso, no? Bueno,
Desafortunadamente les tengo que decir, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, cualquiera de los economistas, ministros de Hacienda, de los gobiernos, desde los gobiernos de la dictadura para adelante, ¿no es cierto?, le van a decir más o menos lo mismo. Le van a decir, mira, la cuestión distributiva, ¿no es cierto?, maní, más bien. No es necesariamente malo, ¿no es cierto?, de que los consumidores paguen más para darle los productos a los vendedores. Depende de quiénes sean los productores o los vendedores, y depende de quiénes sean los compradores. ¿Te das cuenta? Nadie se molestaría mucho, ¿no es cierto? De hecho, nadie se molesta mucho, ¿no es cierto?, si yo les digo, oye, ¿sabes que hay un monopolio de los Ferrari? Hay un solo tipo que vende Ferraris en Chile. ¿A alguien le importa eso? Si él gana mucha plata, no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque saben, ¿no es cierto?, que lo que está ocurriendo ahí es una transferencia de gente con mucha plata a otra gente también con mucha plata. Nadie le importa. Bueno, el problema, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, que en la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, ese no me importa, ¿no es cierto?, es bastante explícito. Sí, qué sé yo, si la papelera, ¿no es cierto?, qué sé yo, se coludió para cobrarle más caro por el papel confort, ¿el efecto distributivo de eso en realidad le importa a alguien? Bueno, no mucho. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto?, es que desde el punto de vista de los proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, que no nos interesa, de nuevo, la distribución de los beneficios. Nos interesa que existan. Si la distribución es mala, ¿no es cierto?, se diseñarán políticas específicas para ese problema. ¿Ok? Y de hecho nuestros impuestos son progresivos, qué sé yo, hoy día se discuten, ¿no es cierto?, en los últimos 3 gobiernos han habido reformas tributarias, ¿no es cierto?, en la misma línea. ¿Ok? En los últimos 4 gobiernos han habido reformas tributarias importantes. Y se está pensando más en lo mismo. En el caso de las reformas tributarias, ¿no es cierto?, el sentido es justamente, ¿no es cierto?, intervenir en la distribución de los ingresos, la distribución de la riqueza. ¿Ok? Porque, de nuevo, ¿no es cierto?, no es muy claro lo que ocurre, no nos interesa mucho en la evaluación de proyectos. Esto, de nuevo, no es ni siquiera ni privado ni social. ¿Ok? A ustedes probablemente les hablaron ¿cómo se llama?, del modelo Robinson Crusoe de inversión. ¿Se acuerdan de eso? De nuevo. ¿Tampoco lo vieron? ¿Chiquitos? ¿Vieron el modelo Robinson Crusoe de inversión? No. 7:10. Deberíamos entrar al foro. Explicamos brevemente la cuestión de Robinson Crusoe o paramos y metemos foro ahora. Una pequeña explicación, profesor. Ya, cambiemos el foro por una explicación del modelo de Robinson Crusoe. Vamos a dejar de compartir esta cuestión, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, me parece que algo está pasando, pero nos estamos saltando muchas cosas que son importantes. De hecho, el modelo Robinson Crusoe explica por qué existen ustedes. No por qué existen ustedes. ¿Por qué ustedes estudian ingeniería comercial? Porque existe esta carrera. ¿Okay? Ya, mira. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, mira, supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que yo tengo, ¿no es cierto?, en un par de ejes, ¿no es cierto?, 2 tipos de bienes, que los podemos resumir en tiempos. Digamos que aquí vamos a tener el tiempo presente. El tiempo presente. Más idiota para escribir ya. Y acá tenemos el futuro. ¿Tal? Bien. ¿Qué es lo que nos ocurre con esto? ¿No es cierto? Y vamos a decir ahora que nosotros tenemos cierto tipo de activos. ¿Por qué se llama el cuento de Robinson Crusoe? Bueno, porque decía, mira, supongo que ustedes son Robinson Crusoe, ¿no es cierto? Tienen ustedes, qué sé yo, no sé, un saco de arroz. El arroz, ¿no es cierto?, se lo pueden comer ahora, ¿no es cierto?, con el riesgo que se les queme. ¡Ñam! ¡Qué buena ya! El arroz, ¿no es cierto?, se lo pueden comer ahora, ¿no es cierto?, o bien pueden plantarlo, ¿no es cierto?, para tener más arroz en el futuro. ¿No es así? Supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ¿no es cierto?, un cierto tipo de bien que puede ser invertido, ¿no es cierto?, y que genera cierta rentabilidad en el futuro, o bien, ¿no es cierto?, pueden consumirlo de inmediato. ¿Ok? En el modelo de Robinson Crusoe, ¿no es cierto?, esa cuestión, ¿no es cierto?, nos llevaba a una frontera de posibilidades de producción. ¿Ok?
O sea, estamos pensando... qué fea la frontera, pero ya, eso, más o menos algo como eso, supone que eso está curvito, ¿ok? Y en que supongamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, y qué sé yo, de que nosotros tenemos... no, feo eso. Supongamos que ustedes tienen, qué sé yo, una proporción de ingreso, ¿no es cierto? Qué sé yo, que es algo como eso, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, llamémosle un ingreso cero, que esto es modelo Robinson Crusoe, ¿no es cierto?, de nuevo. Esto es simplemente, ¿no es cierto?, nuestro saco de arroz, ¿ok? Y el futuro lo tenemos por acá, ¿no es cierto?, un ingreso 1, ¿no es cierto?, que podría ser, ¿no es cierto?, qué sé yo, que nosotros dividiéramos simplemente el saco de arroz en la cantidad de consumo presente y futuro. Hay una rentabilidad asociada a esto, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos si nosotros consumimos menos de lo que tenemos, ¿no es cierto?, una parte de eso, ¿no es cierto?, se va a poder destinar a inversión, a plantar más. ¿No es así? Entonces, si yo divido el saco, me quedo con una cantidad de consumo en el futuro y una cantidad de consumo en el presente y punto. ¿Ok? Esta es mi restricción de recursos. Bueno, si yo decido consumir menos que lo que tengo, por ejemplo, yo digo, ¿sabe qué más? Yo puedo consumir aquí en el presente. ¿Ok? Si yo puedo hacer eso, ¿no es cierto?, entonces significa, ¿no es cierto?, que a partir de este punto, yo podría entonces consumir más en el futuro. ¿Cierto? O sea, esto tiene un premio, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto?, que lo da la rentabilidad de la inversión. Este es el problema de Robinson Crusoe. ¿Ok? Fíjate que esto tiene nombres. ¿Ok? Fíjate que si yo consumo menos que el ingreso que tengo, ¿no es cierto?, esto se llama ahorro. En este modelo es idéntico a la inversión. Todo lo que yo no consumo, ¿no es cierto?, hoy día, lo destino a invertir directamente sin pasar por un mercado de capital ni nada de aquello, ¿no es cierto? Y lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, en definitiva, que esto que está acá, ¿no es cierto?, este ahorro, ¿no es cierto?, es igual a la inversión. ¿Estamos, chancho? Bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, es la rentabilidad de la inversión. ¿No es así? Esto es, llamémoslo, rentabilidad. Que eventualmente, ¿no es cierto?, tendría que ser positivo, tendría que ser mayor que lo que dejé de consumir, ¿no es cierto?, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, si yo voy a guardar un montón de semillas, yo sé que algunas de ellas se van a pudrir, ¿no es cierto?, y yo no voy a ni siquiera poder consumir lo mismo que ahorré hoy día, ¿no es cierto?, probablemente no ahorre. ¿Ok? Hay un premio por esperar, siempre. Digamos, eso es lo habitual. ¿Cómo se resuelve este problema? Chanchitos. Bueno, sencillo, ¿no es cierto? La solución, ¿no es cierto?, es que lo enfrentamos con las curvas de indiferencia. ¿Ok? Robinson Crusoe, ¿no es cierto?, lo que hace en este caso, ¿no es cierto?, es decir, mira, si yo elijo este punto, ¿no es cierto?, es porque aquí pasa una curva de indiferencia. ¿Ok? Llamémosla U0. Que es la preferencia intertemporal de Robinson, ¿no es cierto?, por consumo presente y consumo futuro. ¿Cierto? Fantástico. Fenómeno. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, en la economía de Robinson, ¿no es cierto?, cuánto se consume, cuánto se ahorra, ¿no es cierto?, va a depender de las preferencias de Robinson. ¿Estamos claros? Va a depender de las preferencias de Robinson. ¿Ok? Aquí la cuestión distributiva, ¿no es cierto?, está integrada a la rentabilidad de los proyectos. ¿Estamos ok? Bien, ahora supongamos que existe un mercado de capitales. ¿Les tinca? Me dice Profesor, que disculpa, esa preferencia, ¿cómo se ve? O sea, ¿dónde está en la gráfica? Porque usted dice depende de las preferencias. esto ¿A qué es se una curva de refiere eso? indiferencia. O sea, Dijo indiferencia, le escuché claro, preferencia. estas son curvas de indiferencia de Robinson. Él valora el consumo presente y futuro, ¿no es Ya. cierto?, de una manera relativa, de alguna manera. ¿Te das cuenta? Es la utilidad marginal del consumo presente sobre el consumo futuro, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos clarito.
De hecho, ¿no es cierto?, en el margen, ¿no es cierto?, esto es también, significa que la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro es igual a la TIR marginal de los proyectos que tenga Robinson. ¿Ok? Eso porque si nos vamos acercando a este punto. ¿Ok? No sé si necesito explicar cuestiones como esa, porque eso ya son demasiado lamentables. Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que en un punto como este, ¿no es cierto?, si esto es cierto, ¿no es cierto?, que Robinson decidió consumir sub-cero, es decir, ahorrar para consumir más en el futuro, significa que él, en términos relativos, valora más el futuro que el presente. ¿Te das cuenta? Valora más de lo que le cuesta. ¿Ok? Él está dispuesto a consumir menos hoy día porque puede consumir mucho más mañana. ¿Te das cuenta? Esa es la lógica que tenemos en este monito. Bien, supongamos por ahora, ¿no es cierto?, que entonces ahora que tenemos un mercado de capitales. ¿Les tinca? Lo vamos a dibujar de qué color. Tengo una paleta de colores más linda. Vamos a dibujar el mercado de capitales acá. ¿Qué es lo que hace el mercado de capitales? Ahora supongamos, ¿no es cierto?, que, que resulta que Robinson no estaba nada solo. En realidad era un archipiélago, ¿no es cierto?, y era las Bahamas, y por lo tanto a unos pocos kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, hay bancos, hay cantinas, bares, casinos, chiquillas, todo lo que ustedes puedan querer, ¿ok? Bueno, eso significa que la economía de Robinson, ¿no es cierto?, se puede integrar, ¿no es cierto?, a la economía de las Bahamas, ¿ok? ¿Qué es lo que nos ocurre en este caso? Una de las cosas que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que Robinson, en lugar de ahorrar en arroz, ¿no es cierto?, decide, por ejemplo, vender una parte del arroz y ponerlo en el banco. Y le va a dar una tasa de interés. O sea, nos aparece una alternativa, ¿no es cierto?, de inversión, ¿no es cierto?, que es el depósito bancario. Y eso tiene un precio que lo da el mercado, donde ya Robinson no puede alterar el precio de mercado, porque Robinson es chico. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es la tasa de interés? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Yo diría, ¿no es cierto?, mira, supongamos que si estos son mis ingresos, si este es mi saco de arroz, ¿no es cierto?, dividido en los dos periodos que yo quiero, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que yo podría poner los intereses, este saco de arroz, y me va a dar una línea recta para acá. O podría endeudarme, ¿no es cierto?, y me va a dar una línea recta para acá. No necesito contar mucho cómo es la reflexión presupuestaria con mercado de capitales, ¿no es cierto? Supongamos que pasa por aquí. Me queda un poco corta la línea, pero digamos que esa es la tasa, es la línea de mercado de capitales, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer con la plata en lugar de invertirla, en lugar de ahorrarla e invertirla simultáneamente. ¿Ok? ¿Cierto? Bueno, ¿cuál es el punto de este asunto? Ocurre, ¿no es cierto, chanchitos? Que aquí nos va a quedar la pelotera, pero bueno. Ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad esta no son todas sus posibilidades. Fíjate lo que puede ocurrir. Él puede, ¿no es cierto?, entonces ahora endeudarse, ¿no es cierto?, e invertir. Si es que la rentabilidad de la inversión, es decir, la calidad de los suelos de la isla o lo que sea, ¿no es cierto?, genera más producción que la tasa de interés. O sea, él se puede endeudar o ahorrar, ¿no es cierto?, en el mercado de capitales. Y una de las cosas que puede hacer por esa razón, ¿no es cierto?, es precisamente, ¿no es cierto?, endeudarse para invertir. No hay restricción en ese sentido. Eso significa, ¿no es cierto?, que en realidad la restricción efectiva de él, ¿no es cierto?, es en realidad una línea que vamos a tratar de hacerla de una manera que no nos confunda, ¿no es cierto? No voy a poder hacerlo eso. Mire, ¿sabes qué más? Espérate, voy a borrar esa línea celeste, ¿no es cierto?, porque me quedó en una posición que no es buena, porque va a quedar una mermelada de raya. Pensemos, por ejemplo, que esta cosa sea, no sé, hagámosla más planita. ¿Les tinca? Así para reflejar de mejor manera esta cosa. Ahí. Ahora se van a dar cuenta por qué, porque me estaba coincidiendo con el cruce entre la... Acá, ¿no es cierto?, me estaba coincidiendo la pendiente. Bien, ya dijimos eso, ¿no es cierto? Es decir, fíjate, ¿no es cierto?, que si yo tomo esta cantidad de plata, ¿no es cierto?, desde I0, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo me endeudo en el banco, ¿no es cierto?, a mí me obligan a pagar, ¿no es cierto?, por esa cantidad la tasa de interés, un poquito más. Y si yo lo invierto, obtengo mucho más rendimiento. ¿Hasta dónde va a ocurrir eso?
va a ocurrir hasta que la rentabilidad marginal de la inversión sea igual a la tasa de interés. ¿Y dónde ocurre una cosa como esa? Bueno, en la tangente con la curva de transformación. Por ejemplo, vamos a copiar una línea paralela por acá, que quedó como lajo también, porque no quedó muy paralela. Pero bueno, vamos a intentar moverla para que nos coincida. Ahí sí que sí. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que nos dice esta nueva línea recta. Esta nueva línea recta, ¿no es cierto?, es ni más ni menos que una paralela del mercado de capitales. Yo puedo llegar hasta acá, ¿no es cierto?, hasta este punto. Yo puedo llegar hasta este punto, ¿no es cierto?, invirtiendo con deuda. Y puedo pagarla. Como la rentabilidad marginal de la inversión es decreciente, ¿no es cierto?, si yo sigo invirtiendo, ¿no es cierto?, hacia acá, ¿no es cierto?, el capital me va a costar más que la rentabilidad del proyecto, y por lo tanto no me conviene hacerlo. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que a mí lo que me va a convenir, ¿no es cierto?, es invertir hasta acá. Lo vamos a dibujar con este color. A mí me conviene invertir hasta este punto. ¿Qué tal? Me conviene invertir hasta ese punto, ¿no es cierto?, porque yo puedo tomar esta diferencia respecto del consumo como crédito. Eso significa, ¿no es cierto?, que yo voy a poder producir más ahora y en el futuro, porque existe mercado de capitales. Ahí está. Y ahí quedó mi ingreso futuro. ¿Saben qué otra cosa más pasa? La otra cosa que ocurre, ¿no es cierto?, que también cambia la tangencia de las curvas de utilidad. Entonces, de hecho, ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, son mi mapa de utilidad, ¿no es cierto?, lo tengo dibujado ahí. Eventualmente, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Parece que podría pasar una curva de indiferencia como por aquí. Por ahí. Y eso significa, ¿no es cierto?, que mi consumo, ups, eso quedó feísimo, mi consumo presente va a poder crecer también. Aquí tengo un consumo presente con mercado de capitales. Y el consumo futuro también va a poder crecer, o disminuir muy poco, lo que sea. Aquí tengo mi consumo futuro con mercado de capitales. ¿Está claro? Fíjate las conclusiones que nos muestra el modelo de Robinson Crusoe. Nos dice, mira, primero, la decisión, a ver, en un punto como este, ¿no es cierto?, en este punto, ¿lo tengo acá? Sí. En este punto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ocurre? Ahí ocurre que la tasa marginal de sustitución entre consumo presente, consumo futuro, es igual, ¿no es cierto?, a la rentabilidad marginal de la inversión. Llamémosle TIR marginal o RO. ¿Ok? Y también es igual a la tasa de interés. Toma, cachito de goma. ¿Sabes lo que le está diciendo esto? Le está diciendo, mira, uno, la decisión de consumo y de inversión es independiente. Yo puedo, haciendo una asignación óptima de recursos, ¿no es cierto?, invertir más que cuando no tengo mercado de capitales. Y simultáneamente puedo consumir más que en la situación sin mercado de capitales. Las dos cosas. Porque existe un mercado de capitales. ¿Ok? La decisión de inversión ahora no depende de los gustos del dueño. Sigue una regla. Esta. La tasa marginal de la inversión, ¿no es cierto?, la rentabilidad marginal de la inversión, la TIR marginal, es igual a la tasa de interés. Hasta ese punto invierto. Es una decisión técnica. ¿Ok? Y después, ¿no es cierto?,
la decisión de consumo tampoco tiene que ver con las decisiones de inversión. Lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en ese caso es que la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y consumo futuro es igual a la tasa de interés de mercado de nuevo. ¿Estamos claros? Una derivada súper importante, ¿no es cierto?, es que hoy día, ¿no es cierto?, eso significa, ¿no es cierto?, que Robinson, ¿no es cierto?, podría decidir no hacer nada hoy día. Podría contratar a un ingeniero comercial y sabe qué es lo que tiene que hacer el ingeniero comercial. La decisión de producción es distinta a la decisión de consumo. Esto que está acá, muchachos, es una derivada directa, ¿no es cierto?, del criterio de Kaldor. ¿Ok? Las decisiones de inversión son independientes de las decisiones de consumo, son problemas separados. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, se transmite al Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto? En general, lo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, es la rentabilidad de las inversiones. ¿Qué es lo que haga el Estado, el gobierno con la rentabilidad tal, ¿no es cierto?, el problema de él, es otro problema. ¿Ok? Ahí entran las decisiones políticas, ¿no es cierto?, que si yo los gusto y preferencias, qué tan apretado esté, qué tan ladrones sean los políticos de turno, etc. ¿Ok? Pero la decisión de inversión es una decisión técnica, no muy fácilmente discutible. Ya, voy a preguntar de nuevo, ¿este monito lo vieron en micro o no? ¿Chanchitos? Sí, profesor, el micro, sí se vio. Lo vieron, ¿no es cierto? Lo vieron con más detalle. ¿Sí? Y Sí, probablemente profesor, mejor, se vio el micro. y probablemente mejor explicado que acá. El profe en el Népolo lo pasó. Bien, fantástico, me parece fenomenal. Viejos perros. Fin, moto, me aburrí. Además porque es tarde. Y eso quedó grabado. Pero bueno, sí puede ser útil tenerlo grabado.